constante de apoyo aquí en este espacio libre como el viento. Gracias, Ramiro Ávila, por el respaldo económico. Gracias por apoyar este espacio libre como el viento. Gracias a Marian Martínez. En fin, gracias a todas las personas. Ahora sí, mi querido Paco, mi querido Jaime, vamos cerrando en esta última vuelta. ¿Con qué cierras tú, Jaime? Pues yo quisiera cerrar, si me lo permites, precisamente a partir de esta última reflexión tuya, que yo creo que es importante y de la que muy pocos hablan, ¿no? He estado observando el chat y creo que a veces a la gente hay que darles dosis de realidad para que entiendan algo de lo que tú has estado sugiriendo de forma directa o entre líneas. ¿A qué me refiero? Tú sabes, querido Vicente, y tú sabes, querido Paco, que yo estuve como corresponsal 15 años en Estados Unidos, de los cuales 4 de ellos me dediqué a recorrer la frontera México-Estados Unidos, buscando historias de los migrantes. Y fue ahí, durante esos 4 años, que recogí cada historia impresionante. Yo desde entonces aprendí a respetar a los migrantes porque todos y cada uno de ellos son protagonistas de una odisea increíble. Pasan por situaciones horribles, muertes, separaciones de familia, destierros, desentrañamiento familiar. Pero voy a poner 2 ejemplos para que vean ustedes hasta qué punto la comunidad migrante siempre ha estado sola, siempre se ha tenido que rascar con sus propias uñas, a pesar de que al lado de los migrantes muchos han estado supuestamente con ellos. Me refiero al Partido Demócrata, que los han estado pastoreando durante décadas. Me refiero a la Iglesia, que hace sí su labor, pero es una labor muy comedida, muy piadosa, pero con muchos límites. Me refiero sobre todo a los medios de comunicación hispanos, que muchas veces a la hora de la verdad los dejan en la estacada. Voy a poner un ejemplo que yo viví como corresponsal en Los Ángeles. Eran las primeras grandes marchas, pero eran unas marchas impresionantes en las que yo participé. Y me acuerdo muchísimo que los medios en México le daban una cobertura impresionante, ¿no? Como los medios de comunicación hispanos se solidarizaban, Univisión, Telemundo, transmisiones en directo, se iban a los titulares, ¿no? Y claro, el movimiento migrante llegó a cobrar tal fuerza política que comenzó a preocupar al poder político y sobre todo al poder económico. Después de ver esas marchas, la segunda fase de esa campaña a favor de los derechos de los migrantes era el boicot económico. Y pasó una cosa muy interesante. Después de pasar de la marcha política en la que todos los medios se solidarizaron, cuando pasaron al boicot económico, ¿saben qué ocurrió? Todos los medios, Univisión, Telemundo, todos los medios que acompañaban se quedaron callados y lo que es más, empezaron a criticar el boicot económico. ¿Por qué? Porque Univisión, Telemundo se dieron cuenta que no podían pelearse con los patrocinadores de sus tiempos. Es decir, todas las ventajas que tuvieron en la primera fase estas marchas se transformaron en desventajas. Los medios de comunicación abandonaron a los migrantes en esta lucha. Y cuando yo escribo sobre este tema de cómo los medios habían abandonado la causa migrante y la publicaron en medios, le dieron primera plana, ¿saben qué hicieron medios como Univisión? Se lanzaron en mi contra y dijeron que eso era mentira, que no era cierto que los grandes medios habían boicoteado el boicot económico de los paisanos. Claro que era cierto. Y luego me enteré que los directivos de Univisión incluso tenían prohibido a sus periodistas entrevistarme. ¿Por qué? Porque yo les iba a decir que efectivamente todos ellos se habían puesto de acuerdo para cancelar el apoyo, el respaldo de Univisión, de Telemundo, de todas esas empresas a el boicot económico. Abandono de estos grandes medios que dependían, como dice mi amigo Vicente Serrano, muchas veces de directivos cubanos que veían las cosas con otros ojos. Segundo ejemplo,
estaban estas marchas, estos movimientos que habían alcanzado la atención de todo el mundo. Me busca un colega de la Radio Nacional de España, no voy a decir su nombre, era un muy buen periodista de Radio Nacional de España, porque él no tenía contacto en Los Ángeles con nadie. Yo ya tenía todos los contactos con los líderes comunitarios, con líderes religiosos, con líderes políticos. Entonces me pidió de favor que le echara la mano, que lo orientara para hacer la cobertura y que esta cobertura saliera en España. Bueno, en el día que fueron las marchas, el movimiento acordó que ese día iba a haber un boicot. No iba a haber compras de nada en absoluto. No iba a haber nadie que acudiera a los restaurantes, a los malls, a los supermercados. Increíble la disciplina del movimiento migrante. Todos los migrantes dejaron de ir a comprar cosas al supermercado, dejaron de ir a los restaurantes, a un bar. Fue un día realmente impresionante de cómo la comunidad migrante, cuando se organiza, da golpes que le duelen en el bolsillo a todas estas gentes que ven a los migrantes como si fueran ganado. Bueno, este compañero de Radio Nacional de España, cuando terminamos esa cobertura, me dice a mí y a otros 2 colegas, me dice: "Los invito a comer en el mejor restaurante de aquí de Los Ángeles, porque ustedes me han ayudado en esta cobertura, y los invito con cargo a Radio Nacional de España". ¿Sabes qué le dijimos los 3? "No, maestro, hoy es día de boicot, hay que ser solidario con los migrantes. Si a mí me importa un carajo los migrantes, yo los invito a cenar en agradecimiento". ¿A dónde voy? Los migrantes nos duelen a nosotros. ¿Por qué? Porque son nuestra carne, son nuestra sangre, son nuestros abuelos, son nuestros tíos, son nuestras hermanas, son nuestros sobrinos. Y nosotros sabemos entender el movimiento migrante. ¿Por qué? Porque es la carne, es la piel del mexicano la que está en juego, es la piel del salvadoreño, del hondureño, del guatemalteco, que son como hermanos, aunque haya divisiones entre nosotros, como en toda familia, pero lo sentimos. Y esto no lo van a encontrar los migrantes en medios que llegan de España, de Francia, de donde sea. El movimiento migrante es un movimiento muy complejo, muy vivo, forma parte de uno de los episodios que aún se siguen escribiendo en Estados Unidos en el terreno de los derechos civiles. Qué triste, ¿no? Que en Estados Unidos los migrantes latinos, hispanos, sigan siendo el último grupo que sigue ahí batallando para que se les reconozcan sus derechos civiles. Es triste, es lamentable. Así es que yo creo que de verdad no es porque Vicente aquí quiera decir, no, nosotros somos los únicos. No, nosotros somos los que sí sentimos en la piel lo que le está pasando a nuestros hermanos. Eso es lo que queremos decir. Por eso yo creo que tienen que apoyar a medios independientes, que se la han jugado, que han marchado con ustedes, que procuran entender el movimiento, no papanatas idiotas como el reportero de Televisa, el funcionario de Televisa diciendo que porque hay mucha gente que odia a los migrantes desde México. Es increíble, el movimiento migrante siempre se ha visto pletórico de mucha incomprensión, lo mismo desde México que desde Estados Unidos. Pero para quienes comprendemos el movimiento migrante, quienes lo hemos vivido, como dice Vicente, nosotros hemos sido migrantes y sabemos lo que se siente. Así es que yo creo que sí, tienen que poner atención, tienen que saber quiénes han estado a lo largo del tiempo a su lado, quiénes los están traicionando desde los partidos políticos, desde los medios de comunicación, los han dejado ensartados. Así es que, amigos, ustedes tienen la última palabra. Saben a quién creerle y saben a quién no creerle. Saben quién va a estar a su lado de forma sincera, ¿eh? Y saben quién va a estar con ustedes para ver cuánto dinerito les puede sacar. Así es que se los dejo de tarea. Nada más para hacer eco de esto que estás diciendo, 2 hombres de medios, uno periodista, el otro dueño. Ricardo Salinas Pliego, recomendación para los comunistas a los que tanto les gusta Estados Unidos para ir de compras, vacacionar,
vivir o mandar a sus hijos a estudiar. No le jueguen al vivo porque los van a dejar sin visa. Ya me quiero imaginar a Javier Alatorre en caso de que ocurriera con algún personaje relevante de izquierda, cómo se estaría